buenas tardes, les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a la Iglesia de Jesucristo misionera, le voy a poner esta tarde, del Perú. ¿Por qué lo de misionero? Porque plantó el pastor Luis Eduardo Barriat Ortega, con la anuencia de la pastora Karina de Barriat, y la cobertura apostólica del pastor y apóstol Juan Sebastián en Venezuela. Dios sabe, un año de bendiciones, pero también de luchas. Estamos aquí de pie, siguiendo adelante las clases del discipulado. Esta tarde vamos a entrar a 2 Corintios capítulo 12, parte 1. Amén. Es importante comprender todo lo que se ha entendido desde el principio. En esta introducción, Pablo, como apóstol, había en 1 Corintios, la carta primera, había corregido, es una carta correctiva donde él corrige lo que le habían, las preguntas que le habían dado el remanente santo que siempre vive en la iglesia, y que lo que le ayuda a él es el arrepentimiento, que ya en la segunda carta de Corintios, hasta en el capítulo 8, vemos como Tito trae buenas nuevas de que se habían arrepentido. Hay un 80% que ya no se oponía a Pablo. Entonces, Pablo estaba contento, pero tenía que enfrentar al liderazgo judaizante y a los filósofos griegos que estaban con él. Ahora Pablo va a entrar en este capítulo 12, ya no como en el capítulo 11 ni en el capítulo 10, va a entrar ahora al mundo espiritual, a narrar algo que le había pasado a él, y por eso le tengo que hacer una pequeña biografía de cómo él se había presentado muchas veces. Porque quién era Pablo como apóstol es muy importante. Y este grupo opositor tenía filósofos, tenía gente que había salido de ahí y ahora predicaban a Cristo. Ahora, ¿con qué los falsos apóstoles que Pablo enfrentaba, estaba siempre constantemente corrigiendo, le saldría, ¿no? Hago esta introducción porque ellos venían en un contexto muy pagano. El oráculo de Delfos era un camino que era muy conocido por ellos. Ahí se hacían sacrificios a dioses paganos por medio de profetas. Profetizas, perdón. ¿Ok? Ahí lo dejamos. Y Pablo va a hablar de un tema espiritual. Y es siempre el testimonio contra aquello que se trataba de mezclar en la iglesia de Jesucristo. Entonces, los falsos apóstoles y falsos maestros, contra ellos era su defensa. A partir de 2 Corintios 12, vemos esto, el área espiritual y natural también de un ministro. El ministro tiene que llamar a ser, tiene sus credenciales personales, y él está defendiendo su apostolado. Y en una pequeña biografía importante, Pablo es llamado por Cristo. Personalmente, Cristo lo encuentra a él en Hechos 9. Espero que tengan su lapicero. Estoy en el 2 Corintios capítulo 12 haciendo una introducción. Y una pequeña hoja y ven anotando los textos que le doy. Pues no voy a entrar en muchos, pero sí quiero que ustedes capten el por qué. ¿Ven? Sí, la segunda parte de su biografía, que estoy haciendo una pequeña sinopsis de su vida, digamos, es confirmado en un levantamiento en Antioquía como apóstol y misionero junto con Bernabé, Hechos 13, 1, 2 y 3, por el Espíritu Santo. Ahora, sus credenciales de apostolado son su predicación de Jesucristo, su evangelio y el poder del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. Listo. Vamos directo al desarrollo de la carta. 2 Corintios 12, parte 1, abarca el versículo 1 al versículo 3. No estoy leyendo ningún verso, por eso les estoy dando esta introducción.
Ya terminó. Ahora sí vamos a desarrollar la carta en sí. Carácter y compromiso. Le he puesto el nombre de este tema. ¿Es correcto exaltarse y enorgullecerse? Es una primera pregunta que hago. Es bueno enorgullecerse de los dones, revelaciones que uno puede, Dios en su gracia, haberte dado. La respuesta es no. Y vamos a desarrollar 2 Corintios 12 del 1 al 10 primeramente. Amén. 2 Corintios 12, 1. No voy a leer todos los textos, por favor, pero sí quiero que ustedes lo lean y algunos sí los voy a leer. Aquí quiero que ustedes me ayuden con eso. Vamos a abarcar el verso 1 al verso 10 de 2 Corintios 12. En el versículo 1, 2 Corintios 12, 1, es bueno ir a las visiones y revelaciones del Señor. Sí, eso sí. Pero enorgullecerme y exaltarme lo vamos a ver más adelante. Aquí aparece una palabra que se repite continuamente, que se llama gloriarse, en todo el capítulo 12 de 2 Corintios. Entonces, gloriarse significa jactarse, hacer alarde, enorgullecerse, vanagloriarse. ¿Ok? Pablo comienza con, no me conviene. No tiene, y esto significa, en 2 Corintios 12:1, no tiene ninguna utilidad para mí el compartirles esto. Realmente, él lo dice. Ahora vamos a juntar 3 versículos y quiero que me sigan 2 Corintios capítulo 12 de 2 al 4. Pablo narra la experiencia espiritual que tuvo con Dios en Cristo. ¿Amén? Y él lo habla como de una tercera persona a quien le suceden estos hechos. Por eso lo de la pequeña biografía. ¿Okay? 1 Corintios 12, versículo 2. Pablo dice que este hombre fue llevado al tercer cielo, que es la morada de Dios. ¿Ok? Él no dice cómo, pero fue llevado ahí. Ahora sí lo va a decir. 2 Corintios 12:13 habla de una persona que hace 14 años, ¿ok? Él está hablando de algo que le pasó en Listra. En su viaje misionero, en su primer viaje misionero, Pablo en Listra es apedreado y sacado hacia afuera de la ciudad y por los judíos, los judaizantes. ¿Sabe qué es lo que querían hacer de él y de Bernabé? Hacer los dioses. A Pablo le decían Mercurio porque era el que hablaba y a Júpiter le decían a Bernabé. Y ellos no quisieron y los echaron fuera y la apedrearon. Y dice en Hechos 14, 19 al 20 que Pablo se levantó. ¿Qué trasciende eso? Ustedes me dirán, hermano, está saliéndose. No, va a confirmar lo que vengo diciendo. Va a ir confirmando lo que es el asunto de esta carta. 2 Corintios 12, 4. Toda esta visión que él tuvo, palabras que hermosas, inescrutables, hablarlas, todo eso, dice, todo lo que yo no lo puede hablar. Y esto, por eso le puse actitud y compromiso con Dios en lo que Dios me ha dado. Por eso Pablo puede ordenar los dones del Espíritu Santo, tanto en 1 Corintios 12, 13 y 14. Punto, ahí. Ahora nos vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 5. Pablo dice, me jactaré, me fanfarronearé, también significa gloriarse, en mis debilidades. ¿Qué? Vamos a leerlo mejor. Versículo 5. 2 Corintios 12, 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. No lo voy a hacer. Mis debilidades es, es una enfermedad del cuerpo, una carencia de fortaleza, y mucho tiene que ver aquí lo que le había pasado
en su vida personal. Recuerden que los apedreadores son judíos, eran expertos. En Hechos 14, como vuelvo a decir, en Listra, lo dejaron muerto, realmente muerto, para que lo dejen ahí tirado. Y se levanta, se para, se sacude y sigue predicando el Evangelio. Versículo 20. Ese no es el tema, pero quiero enfocarlos y guiarlos a esto que viene, ¿no? Según de Corintios 12:6, gloriarme. Aunque diga la verdad, él quería que vean que Dios lo usa por el Espíritu Santo, que él no estaba hablando, que él no les había predicado otro evangelio, sino el evangelio que Cristo Jesús le había mandado, o sea, lo que nosotros llamamos los 4 evangelios, la vida de Cristo, un Cristo crucificado, resucitado, en poder, haciendo milagros, con señales y prodigios. Y en 2 Corintios 12:7, que es el tema que casi reúne a la mayoría de gente, se trata del aguijón de Pablo. Y hay 2 palabras, vamos a leerlo porque merece leerlo. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay 2 palabras en ese texto, 2 Corintios 12:7, que dice exaltarse, que significa juperairo. No lo voy a repetir más, ¿ok? ¿Qué significa? Hacerse arrogante, enaltecerse, levantarse por encima de otro, exaltarse uno mismo. Y la otra palabra es no me enaltezca, ¿no? Enaltecerse. También significa lo mismo, henchirse de orgullo, exaltarse desmedidamente de sí mismo. Dice Pablo acá en ese versículo que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Vamos a sacar conclusiones rápidas a 2 Corintios 12:7. 1. Es una prueba que las revelaciones divinas que Dios te puede dar el Señor en Cristo Jesús no corrigen la carne en nosotros. Recuerde que Pablo todavía no había escrito Romanos. Esta es una carta anterior a la epístola de los Romanos. Que podía haber citado Romanos 12:7. No. Esa era su lucha. Ustedes pueden leer Romanos 12:7 en su casa. Lo vuelvo a repetir. Una prueba de que las revelaciones divinas del Señor, por más buenas que sean tus dones e intenciones, no corrigen la carne de nosotros. Lo único que corrige en la carne de nosotros es la palabra de Dios. Punto. Segundo, Pablo podía caer en el orgullo. Podía caer. Y lo vamos a ver al final, en el versículo que es el final de esta disertación. Pablo necesitaba un aguijón en la carne al volver a la tierra. Cuando estuvo en el cielo, ahí en el tercer cielo, en el Leoranos, donde Dios habita, la morada de Dios, como dicen los estudiosos. Pablo la carne de él, se jactaba de su experiencia en el paraíso. De eso lo estaba cuidando Dios. Cuarto, ¿cuál es la prueba de esa espina en la carne? ¿Qué era lo que lo molestaba a Pablo? Ha habido muchas, no voy a entrar en eso porque no, como él mismo dice, a veces no aprovecha ciertas cosas. Algunos dicen que era falta de vista, oftalmia, una enfermedad. Otros, los ataques de la gente que él sufría, lo hemos visto en 2 Corintios 11, sufrimientos de un apóstol, ¿ok? Lo cierto es que Dios permitió esta prueba corporal se introdujese en la vida de Pablo y de una manera que cada vez que él se enaltezca o quiere orgullecerse de algo que hace en la iglesia de Cristo o para la iglesia de Cristo o en Cristo, porque sucede que a veces sucede que nos olvidamos y comienza a salirnos que nos levanta la nariz y decimos, qué bueno soy. Y cuidado con eso. Y la palabra bofetear era una fuerza, a bofetear, ¿okay?
Miren lo que dice, que me abofetéis, emisario del enemigo. ¿Para qué? Era una fuerza de Satanás para estorbar a Pablo en la obra del Señor. Entonces era una fuerza negativa. Pablo ora, 2 Corintios 12:8. La oración de Pablo 3 veces dice que le había pedido a Dios. La oración de Pablo tuvo una respuesta de Dios. Muchos dicen que no la tuvo, ¿no? Sí, tuvo una respuesta. Por eso va tomando sabor esto. Y voy a tomar lo poco que queda para que ustedes lo entiendan mejor. La respuesta es de Dios. Dios le dice, te daré algo mejor que lo que tú me estás pidiendo. Te daré gracia para soportar todo. ¿Ok? Todo lo que te viene y te quejas, ya. Eso va a ser en mi poder. La obra que yo hago en ti, en tu debilidad, va a ser que yo actúe en ti, en mi poder. Y vas a poder soportar muchas cosas que no soportarían otros. Según de Corintios 12:9, la espina usada en Dios es usada por Dios era para impulsar la obra del Señor, para hacerlo humilde a Pablo en la obra del Señor. Ahora, Dios permitía esto para que él conocía a Pablo. Había tenido un encuentro personal con Cristo. Pero eso no le había cambiado su carácter. Si no, no hubiese escrito Romanos capítulo 7, ¿ok? No voy a entrar ahí. La respuesta de Dios es, Pablo, no te doy lo que me pides, pero sí te doy lo que tú necesitas. Muchas veces pedimos y no, es sí, no, y espera, ¿no? Estás esperando. Es lo que necesitas. Necesitas fuerza y mi poder para acompañarte en tu predicación. No todos somos predicadores, pero para vivir una vida en victoria, en bendición, para que cuando sucedan milagros del Señor, Dios pueda decir, como dije la vez pasada, este es mi hijo. ¿Ven? Y que toda la gloria que tiene es a Dios. Todo lo que Dios te ha dado, la gracia, todo, sea a Dios siempre. ¿Ven? Era una certidumbre que la gracia de Dios lo sostendría hasta que Él vuelva a Cristo. Pablo queda satisfecho con la respuesta de Dios. En lugar de quejarse, Pablo le da gracias al Señor por su poder actuando en él. ¿Qué les parece? Le cambió la actitud. Según de Corintios 12:10. Por amor, comienza, por amor de Cristo, a Cristo. Hay un comentarista, J.O. Balsandes, que dice, lo que el mundo no puede curar, se tiene que soportar. Pero Pablo dice, mediante lo que hace una réplica, lo que no se puede curar se puede llevar con gozo del Señor, gozo en las debilidades, en padecimientos, privaciones, etc. Me glorío, ahora sí, me siento feliz e incluso estoy alegre de esta espina que Dios ha permitido, este aguijón en mi cuerpo. Me glorío en mis debilidades, por lo cual, siendo débil, soy fuerte. Mateo 5, 11 y 12 hablan de todo esto. Tercero, estoy llegando a la tercera parte y última. Me doy cuenta de mi error. Acá vamos a ver el defecto que tenía Pablo, evidentemente. Según de Corintios 12, 11, 12 y 13, versículo 11, 12 y 13. En 2 de Corintios 12, 11, me he hecho un necio, dice. Necio, al hablarles de esto, al hacer que esto. Y necio significa torpe, ignorante, sin sentido, imprudente. Aquí Pablo saca su defecto. Vosotros me obligasteis. Según de Corintios, para que no digan que yo lo estoy creando, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Nada soy también. ¿Ok? ¿Me obligaron? ¿Quién lo obligó? Él mismo se obligó. Aunque nada soy. Según de Corintios 12, 12.
había predicado el Evangelio con señales y maravillas, 1 Corintios 11, versículos 23 y 24, en el poder del Espíritu Santo. Sí, había hecho milagros, señales y todos los señales de un apóstol, sí. Aclaremos algo, por obras nadie es salvo, sino solamente por la aceptación de la obra consumada de Jesucristo en la cruz, a la cual nadie le puede aumentar o quitar, porque eso está hecho una vez y para siempre. Pero él está defendiendo su apostolado. En 2 Corintios 12:13, aquí el error es visible, dice. El error de su carácter. Y no quiero que esto se tome mal, ¿okay? Sino como un ejemplo para nosotros. Aquí el error de carácter, la falsa humildad y el orgullo escondido a veces, que uno no ve. Deben leer el Salmo 19, donde habla de esto David. Pablo se disculpa de no haber recibido la ofrenda de los corintios. Y en un símbolo de orgullo y no de humildad, recibir de los corintios o dejarlos y hacerlos a un lado menos que las otras iglesias. Y eso no era correcto. Él debió recibir lo que le daban y dárselo a que corresponda, ¿no? Porque él estaba haciendo una colecta y tanto eso hubiese servido, pero... Y termina ese versículo 13 diciendo, en 2 Corintios 12:13, lo voy a leer todo, pero ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Perdonadme este agravio. Recuerden, no era orgullo versus orgullo, la lucha espiritual, ¿eh? Era un testimonio público de verdadera humildad y no falsa humildad. Perdonadme. Termino ahí, hermanos, amados, sus oraciones. Espero que esta carta, segunda de Corintios, capítulo 12, parte 1, nos haga reflexionar a todos. ¿Qué debemos cambiar y dejarle que el Señor nos moldee a través de su Espíritu Santo y su palabra en Cristo Jesús cada día? Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.